están? Yo soy Fa Orozco, detrás de cámara está Ka Orozco. y vamos a hablar de un libro. ¡Tarán! ¡Oh! Este Van a es el estar muy video. contentos porque no te voy a interrumpir porque no lo he leído. Yo sí. Bueno, sí, veremos eso. Por un par de semanas me han estado diciendo, ay, Fa, me gustan mucho los videos que haces, pero como extraño que hables de libros. Y una parte de mí en el fondo dice, es como que todas las semanas hablamos de libros, pero I get you. Sé que se refieren a que quiero una reseñita. Entonces les voy a hablar de un libro, que es el último libro que leí, que sigo un poco shook, que de hecho ya lo voy a empezar a leer. Órale. Sí, porque lo terminé y fue como muy abrumador todo, la experiencia, entonces lo volví a empezar directamente. Y se llama Vincent y Theo, de Deborah Heiligman. O Heiligman. O Heiligman, o no sabemos cómo se pronuncia su apellido. Este libro lo compré porque Amazon me lo dijo hace varios años. Amazon fue así de que, siempre quieres comprar washis y libretas y cosas de La Noche Estrellada. I got you. Y la verdad es que me pareció muy hermoso. Y ni siquiera leí de qué se trataba. Vi que se llamaba Vincent y Theo de Van Gogh Brothers. Y yo así de, por supuesto que yo lo necesito. En sí el libro es bello. Es de estos libros gringos que pasta dura y todas estas cosas que les echan ganas. Lo tenía siempre al lado de mi cama esperando el día en que me iba a agarrar de valor. Al ser la historia de Vincent Van Gogh y su hermano Theo, yo sin empezar a leerlo, sin saber de qué iba, sin saber cómo estaba escrito, yo sabía que le iba a sufrir y que iba a ser una historia difícil. Entonces por eso me tuve que armar de valor. Así que este año mis lecturas han sido muy complicadas, o sea, estoy muy cansada y es por la misma situación del encierro y todo. Entonces como que tuve que buscar una lectura que yo dijera, esto lo disfrutaría mucho en cualquier otra situación. Y fue que pensé en este libro, porque como ustedes saben, yo quiero mucho a Vincent Van Gogh. As you can see. In this little part. Ahí right está. Here. Y allá también, aquí siguen estos. Yo he leído las cartas entre Theo y Vincent. Es un librito muy bonito. Donde es un compilado de todas las cartas que se escribieron entre ellos. Este libro es una experiencia muy diferente, a pesar de que toma todas esas cartas y te construye una sola imagen de su vida como hermanos y como cómplices. Para contar de qué va el libro, en realidad les tengo que hablar un poco de Vincent y de Theo. Este libro es una historia de no ficción, de hecho tiene un par de premios. Tiene el Michael Prince Award, que es esta P que tienen muchos libros de Young Adult que de repente vemos. Tiene ese Book Honor y también fue el ganador de un premio que se llama Jalsa Allah, me parece, y es excelencia en no ficción juvenil. Esto a mí me parece curioso que es un juvenil, lo manejan como Young Adult. Yo creo que no tiene necesariamente de Young Adult, pero entiendo que pues sí se concentran en la infancia y en sus años adolescentes, pero más como en ese rango de los 20 a los 30, que son muy decisivos. ¿Decisivos? Decisivos para Vincent y para Theo. El libro lo que hace es que te va contando desde su infancia, de manera muy detallada, es muy bello, desde su infancia hasta sus últimos días. Vincent y Theo son un par de hermanos holandeses. Vincent es el mayor de como que son 4 o 5 y Theo es como 4 años menor que Vincent, o 3. Entonces están muy pegaditos. Te van contando de cómo ellos fueron mejores amigos desde el principio de los tiempos y cómo su familia, ellos crecieron una familia, o sea, con mucho amor y todo en un pueblito ahí en Holanda, de un papá pastor. Entonces, desde muy pequeños, como que su vida Pastor siempre de fue ovejas, pastor de iglesia. pastor de iglesia. Su vida siempre muy alrededor de Dios y alrededor de a donde mandaran a su papá, pues ahí iba todo mundo y siempre vivían al lado de la iglesia donde lo ponían y todo esto. Entonces, esto hizo que ellos, los dos, pero en especial Vincent, desde muy pequeño tiene un montón de dudas. Muy amigos desde muy pequeños y este libro cubre todos esos años hasta que ya empiezan a ser lo que para mí es una edad muy joven todavía, pero ellos ya se empiezan a salir al mundo real y a mudarse fuera del país y tal, pero cuando tienen de que 19 y 20 años. Pero bueno, para ese entonces, en los 1870 y tantos, pues era es la vida normal, ¿no? Que cumplen 20 años y ya viven lejos de casa y tratan de hacer su propia vida y encontrar esposas y así. Cubre todo eso y como Bangtan. ¿Qué está haciendo? No, es el subreddit de Bangtan. Me están avisando del video que subió Jungkook. El libro cubre todos esos años, cómo se vuelven adultos, y poco a poco es muy curioso porque
uno piensa que Vincent, al ser el hermano mayor, siempre es como que esa roca y como que el ejemplo del pequeño y tal. Y por mucho tiempo sí funciona así y te das cuenta en la historia de cómo Vincent y Theo tienen una vida con paralelismos muy cañón. Pasan por cosas muy similares de estilos diferentes, pero incluso hay cosas tan similares como que Vincent en alguna ocasión se enamora perdidamente de una chica que no lo ama de regreso y 2 años después o menos Theo se enamora de una chica que no lo ama y es hermana de la que se enamoró Vincent. Toda su vida siempre está como que súper igual y muy entonces entrelazada. Listo. Entonces cuando Theo va con Vincent y le cuenta y le dice sus preocupaciones, de sus temores, de sus errores, normalmente Vincent ya los cometió y Vincent ya pasó por eso. Entonces tú empiezas a ver eso en el libro y poco a poco te das cuenta cómo su vida, a cómo van creciendo más y como la vida de Vincent y la salud de Vincent, la salud mental de Vincent se va poniendo peor. Se empiezan a invertir los roles. Entonces el libro te muestra todo eso y es muy interesante. Lo que me gusta mucho es cómo está narrado. A pesar de que es no ficción, la mujer, o sea, wow, esta mujer tiene un cerebro muy interesante. O sea, ella se dijo, voy a hacer un libro sobre estos hermanos, o sea, sobre Vincent Van Gogh, que es probablemente el pintor más amado de todos los tiempos, me atrevo a decir, que la gente le tiene mucho cariño, así que ¿cómo voy a hacer un libro sobre un pintor? La mujer lo que hace es que te pinta la escena. En cada ocasión que necesita, te pinta la escena. Entras a la infancia y te da, literal, te dice, este es un retrato de Vincent a los 6 años, este es un retrato de Theo a los 4. Y literal te dice imagine this picture. Te dice, imagínate este paisaje. Te empieza a describir cómo se ve el pueblito donde crecieron, cómo se siente, te habla de colores. O sea, el libro, a pesar de que es un texto súper visual y te está construyendo una imagen completa en pocas palabras, lo cual para mí es muy impresionante porque normalmente cuando los autores son descriptivos es una cosa peligrosa porque pueden tomar páginas tratando de decirte cómo es que se siente, cómo corrió el aire. Y a veces no lo logran, a veces nomás no, a veces es un montón de palabras. Y esta mujer, sus capítulos son súper cortos, son súper al punto, y en 3 líneas te puede perfectamente hacer entender cómo se veía y cómo se sentía y cómo era el clima y cómo se necesitan estos hermanos. No sé, es súper, súper bello. Normalmente los libros se dividen, como bien saben, en capítulos. Entonces, de vez en cuando hay autores que esos dichos capítulos los dividen en partes. Entre libros más viejos es más común. Los Miserables está dividido en partes, y si vamos al contraste de tiempo y de tramas, pensando en otro ganador del Prince, Buscando Alaska está dividido en 2 partes, tiene antes, después. Entonces, este libro tiene capítulos que no están divididos en partes, sino en galerías. Entonces, el inicio de cada galería es la cosa más hermosa del mundo. Y es que aparte está impreso muy bien. La introducción no se llama introducción, se llama threshold. Entonces, la autora busca cómo pintarte la escena, a glimpse into the future. El libro arranca justamente con probablemente los últimos momentos de vida de Vincent y se regresa a él naciendo. Incluso te habla desde antes de que naciera. Uno de los primeros capítulos es el de los 2 Vincents, que es algo que yo no sabía, que Vincent había tenido un hermano que no nació, de nombre Vincent, y a él le pusieron Vincent. Entonces, incluso el autor desde el inicio te deja muy claro cómo Vincent lleva una carga emocional desde que nació. Vincent es una sombra desde que nació. Ay, súper, súper fuerte. Entonces, bueno, esta es la galería número 1, por ejemplo. Te está diciendo que va a ser de 1852 a 1872. Son los primeros 10 años de vida de Vincent y Theo. Y esta es la casa donde, bueno, más bien, esta es la iglesia y esta es la casa donde ellos crecieron. Te habla de los 2 Vincents y te va, o sea, las páginas de capítulo es súper al punto y te habla de sus días. Bueno, esos son mis, obviamente, apuntes. Le puse goosebumps. No sé qué dije, pero... Te puso la piel chinita. Sí, sí, sí. Ay, sí. Mira, te lo voy a leer para que veas. Dice, Vincent, the red-headed boy. Okay. Esta es la imagen de cómo era Vincent de pequeño. Y termina con, so Vincent, the young boy, red-haired, freckled, temperamental, smart, talented, stubborn, quiet, passionate, kind, solitary, self-critical, opinionated, unusual. The oldest child in a big family, but not a typical firstborn good boy. That child perhaps lay in the cemetery next door. Y yo así de...
libro, la autora, la verdad es que narra súper hermoso y hay un montón de momentos que tú te imaginas. O sea, por ejemplo, cuando ella recién menciona los momentos en la vida de Vincent donde queda claro que tiene problemas con su salud mental, lo habla de una manera muy al punto y de facts. Entonces ella dice, Vincent sabe que ha habido una melancolía y una tristeza profunda que viene de la familia y él empieza a sospechar cuando tiene sus 17 años o 16, empieza a sospechar que él tristemente también la carga, que él la ha heredado. Pero es difícil ayudarse, dice el autor. Es muy difícil para Vincent ayudarse a sí mismo porque el mismo Sigmund Freud, que va a ser la persona que va a traernos revelaciones sobre la salud mental, nació 4 años después que Vincent. Vincent no sabe que lo que tiene y lo poco que come y lo mucho que camina y lo mucho que fuma, no entiende que no se ayuda. No entiende que por gran parte de su vida él va a llevarse a su camino de destrucción. Entonces tú estás leyendo eso y dices, no mames, o sea, creo que es muy difícil como analizar a gente que quieres por medio de su trabajo. Y este libro no es, yo pienso que a mucha gente le puede gustar porque es un retrato muy bello, es un retrato muy bello de unos hermanos, simplemente, de lo que batallaron, de lo que sufrieron y de lo que fueron felices también. Entonces es muy bonito todo lo que cuenta, pero creo que para la gente que le gusta el arte, tal vez no te encanta Vincent Van Gogh, pero no pasa nada. O sea, si te gusta el arte, el libro para alguien que conoce a Vincent por sus pinturas, o en general le tiene cariño a cualquier pintor por sus pinturas, ver este tipo de retrato tan detallado y tan como matter of fact, o sea, a las personas que nos gusta el trabajo de Van Gogh, sabemos que Vincent la vio muy difícil toda su vida, sabemos que probablemente tuvo, o sea, nos imaginamos que tuvo depresión muy profunda toda su vida. Es como un misterio su muerte hasta el día de hoy, pero es probable que se suicidó. Entonces sí, ya sabemos todo ese contexto, pero como que leer cosas tan oscuras de una persona y al mismo tiempo la autora te va poniendo cachos de esas cartas que se comparte con Theo o que se comparte con sus papás. La verdad es que Débora, la autora, juntó todas las cartas de la familia Van Gogh y de los primos y de los tíos y sacó una super mega base de datos y reconstruyó toda esta historia cronológicamente de una manera muy impresionante. Tú estás viendo como todo eso y es muy impactante porque cierras el libro para tomarte tu break emocional y como que te recuerda los colores y como que yo tenía como todo esto de que, güey, es muy impactante que una persona que sentía todo de una manera tan profunda y tan difícil pudo ver las cosas de una manera tan bella, que para mí esa es de las cosas más importantes del trabajo de Vincent, que a pesar de lo difícil y lo triste y el tipo de vida que tuve sus pinturas y están llenas de vida. O sea, él retrató en el lienzo todo lo que él quería ver. Entonces eso es muy difícil, obviamente, si te gusta su trabajo. Sin embargo, toda la historia tiene, repito, o sea, sí se trata de Vincent, pero se trata mucho de Theo. Entonces, para mí leer este libro me vino como con un newfound love a Theo. El epígrafe del libro, y lo voy a leer tal cual, y lo voy a tratar de traducir, porque creo que es muy al punto y muy bello. Vincent Van Gogh, 1853-1890. Theo Van Gogh, 1857-1891. O sea, Theo, menor que Vincent, muere un año después que Vincent. Y el epígrafe es: The world would not have Vincent without Theo. Entonces el mundo no hubiera tenido a Vincent sin Theo. Y sí, de eso se trata todo el libro y es súper duro. Es un poquito de todo, o sea, sufres un poco por lo que vive Vincent y sufres por lo que vive Theo porque también la ves súper difícil. Les digo que se iban, era un espejo sus vidas, o sea, todo el sufrimiento que iba teniendo Vincent, después Theo lo tenía también. ¿Y también, Theo por qué murió? Theo, anemia probablemente. Y se cree que se involucra la tristeza profunda que vino con la muerte de su hermano. Porque para los últimos años de vida de Theo, él estaba muy cansado, lo cual es muy comprensible. Su hermano mayor, que debía ser su hermano mayor, que debía cuidarlo, se había convertido en un bebé. O sea, él estaba sufriendo mucho, entonces Theo estaba muy cansado. Entonces cuando fallece Vincent, a Theo también le viene una carga de culpa extra de decir, güey, no cuidé a mi bebé, a pesar de que no era su bebé. Sí. No cuidé a mi bebé porque durante los años se invirtieron sus papeles. Entonces es probable que
que se juntó, él estaba malo de muchas cosas porque son los 1800 y Sí, todo el sí, mundo sí. se muere por una gripa, entonces, digo, no que ahora no pase, lo sé, pero you know what I mean, la gente literal se cortaba y se moría, Sí, entonces una porque... infección y ya. Ajá, entonces, sí, todo el mundo la pasa terrible de salud, pero es probable que se juntó con eso. Porque Theo tenía mucho mejor salud que Vincent. Una cosa que disfruté mucho de la narrativa de la autora es que, pues uno sabe que la vida de... O sea, que lo que vas a leer va a ser difícil. O sea, el hecho de enterarte que Vincent se cortó una oreja, por ejemplo, dices, uy, un alma atormentada, o sea, va a ser difícil todo lo que voy a leer, lo que me van a contar de esta persona. Entonces, como tú ya llevas eso como que es eso desde antes de siquiera empezar el libro, la autora se concentra mucho en contarte todo lo que no sabes. Se concentra mucho en contarte lo lleno de vida que, o sea, sí, lo lleno de vida que era Vincent cuando en sus años más jóvenes. Y cómo esto él siempre arrastró, a pesar de que después la vio muy difícil consigo mismo, arrastra todas esas cosas. Él siempre fue ese chiquillo que le encantaba correr por el campo y caminar y explorar y traerles cosas que encontraba de regreso a sus hermanos y mostrar y la naturaleza. La autora se concentra en eso y me parece muy importante porque también nos ayuda mucho a entender el camino de la vida de Vincent, de cómo no nació un alma atormentada, sino que poco a poco fue con el crecer, al pasar la adolescencia y a enfrentarse a la vida adulta, donde los switches y las cosas se empezaron a mover, lo cual pasa mucho con la depresión, o sea, normalmente llegas a un punto y eso te empieza a revolver, ¿no? Entonces de Vincent normalmente solo sabemos esa última parte, solo sabemos que sufrió un montón, y esta historia se concentra en enseñarte lo que no sabemos, lo que no estamos tan conscientes. Por eso mismo, que la autora sabe perfectamente que nosotros estamos esperando estos momentos tan oscuros de Vincent, de vez en cuando le sucede algo a Vincent y lo despiden o se enamora y no le corresponden y lo que sea, ¿no? Lo que sea que le va sucediendo, la autora tiene una manera de explicarte las cosas donde te dice, a Vincent lo despedirían dentro de 2 meses. Pero, o sea, te da como este colchoncito y te dice, pero se va a reponer y va a avanzar la vida y Ma y Pa, que así denominan a los papás, y Ma y Pa lo ayudarán y bla bla bla. O sea, como que todo va a estar bien. Lo cual es muy tricky, porque como vas avanzando, poco a poco, cuando ella te deja de dar esa tranquilidad, Es que te ya empieza a sabes dar así que de, oh viene. no, Ya sabes oh, que viene no. algo. Ya sabes que eventualmente Vincent no va a volver a estar bien. Creo que incluso es curioso que me haya gustado tanto un libro que me hizo sufrir sobre una persona que le tengo mucho cariño. Bueno, su obra ya lo había hecho por sí, bastante humano, y yo ya había podido como ver, no sé, sentir que cualquier emoción que él traía detrás de esas pinturas y de los colores y lo que quiere reflejar, yo como espectadora de su arte, yo podía distinguir y saber eso. Pero tener un estudio tan detallado, con palabras de todo el mundo a su alrededor, es una cosa que le doy mucho más valor a sus pinturas ahora. Y le tengo principalmente más cariño a Theo, o sea, esa es la cosa, uno se da cuenta que efectivamente el mundo no hubiera tenido a Vincent sin Theo. Entonces sí, este libro es un acto de justicia para Vincent, porque te muestra todos esos otros lados llenos de felicidad y alegría y color, no solo pensar en el hombre triste, encerrado, con un vendaje en la oreja. O sea, sí es un acto de justicia para él porque te enseña que fue mucho más que eso, pero es una carta de agradecimiento a Theo, de que le debemos mucho a él también, porque gracias a él fue que Vincent pudo seguir avanzando cuanto pudo, hasta que eventualmente pues ya no pudo más. Pero de no haber tenido a Theo, y de Theo no haber batallado tanto cuidando a su hermano mayor, porque literal era cuidar a su hermano mayor y encargarse de él, no hubiéramos tenido ni la primera pintura de Vincent, porque ese es otro detalle. O sea, Vincent empezó a pintar mucho después en la vida. Dibujaba desde muy joven, porque su mamá se dedicaba al arte y todo, entonces él sí tenía como esas cualidades, dibujaba, pero él no se involucró con pintar y hacer todo esto hasta que ya, o sea, a la mitad de su vida, en la segunda mitad de su vida. Y ahí fue cuando se soltó todo y en pocos años salieron los cientos de pinturas. Pero sin Theo, Vincent no hubiera podido llegar a esos años siquiera. Es un libro súper hermoso, les repito, a pesar de que es no ficción, está narrado muy bello y
estas galerías, cada vez que tú entras a esta nueva parte, que es la galería 1, 2, 3, la autora te pinta cómo se va a ver. Te dice, esta siguiente galería es oscura, o sea, te está preparando, porque ella divide los años de vida de los hermanos con sentimiento, o sea, con cómo fueron en general. Entonces, si los siguientes 5 años van a ser muy difíciles, te pinta una galería muy oscura y muy lúgubre y fría, una paleta de color muy fría, te lo deja como muy claro y tú lo avanzas y tú así como, ¿qué está pasando? Pero la siguiente galería te dice, bueno, efectivamente, después de lo difícil, sí vuelve a salir el sol. Entonces, por lo menos por ahora, tenemos otro amanecer para los hermanos Van Gogh. La autora te habla a ti, el lector, directamente. Ya ven que a veces los narradores y algunos autores hablan como en general y hablan como a un público, por así decirlo. En plural, casi. Ella no, ella habla en singular y te está explicando y te está tratando de hacer entender. No te trata de como conquistar con palabras y cosas y hacerte sentir mal o hacerte sentir bien, pero de vez en cuando sí tiene estos momentos que es muy reales, que dice ella, tal vez el primer hijo perfecto que sí existió, pero estaba en el cementerio de al lado. O sea, no es este Vincent, es el otro Vincent. Que son cosas muy facts, o sea, pues sí, es verdad, pero la manera en que se le sale y lo dice, y a mí me impacta mucho que usa muy pocas palabras, que son oraciones cortas, al punto, y tienen mucha fuerza. Esto creo que es algo que he dicho un par de veces, pero a mí, cuando leo en inglés, creo que como funciona el inglés es mucho más poderoso entre menos palabras utilices, y ella lo lleva a cabo así. Ahora dime mi duda. Bueno, pues es que fue un poco de todo, o sea, leyó un montón de biografías y de documentales y todo lo que quieras, pero principalmente su labor para construir esta historia fue leer las cartas de todo el mundo. Okay. O sea, no es porque uno, es común que la gente hemos leído las cartas de Vincent y Theo, pero también hay compilados de las cartas de las otras hermanas, del otro hermano, de los papás, de los tíos. Yeah. Entonces ella hizo una labor de leer todo y acomodarlo cronológicamente y entender que, o sea, es una cosa muy cañona, porque dices, si a Theo se le murió un amigo en tal año, en este momento de la vida, y resulta que entre el papá de Theo y su hermano hablaron de cómo Vincent no estaba tan bien, y eso se conecta con la carta que la hermana de los Van Gogh le escribe a Vincent, y Vincent le responde a la hermana y le dice, estoy preocupado por Theo. O sea, ella hizo un... Ok, aquí está. Así, pero de toda la vida de los dos. De ellos. Entonces es mucha labor, y sí entiendo que tiene un montón de premios por eso, porque sí es mucha labor de investigación. Y de la escritura. Sí, y además de eso, la escritura, además de eso, o sea, no solo es ella como que explicándote y diciéndote, bueno, sí, entonces pasó esto. No, o sea, el hecho de que dice, pues es una historia sobre unos hermanos que se dedicaban al arte, porque Theo se dedicó, Vincent también lo intentó, pero no le salió muy bien, pero Theo se dedicó a vender arte y a trabajar en galerías de arte, porque era el negocio de la familia, o eran religiosos o eran vendedores de arte. Si son estos hermanos que se dedican al arte, la historia tiene que ser contada así. Cada vez que entran a las galerías, esta es la galería 8, y depende de dónde te va a llevar, te lo pone. O sea, si te va a contar que Vincent se mudó a Londres, en tu galería te aparece Londres. O sea, te va explicando hacia dónde te vas moviendo. Entonces lleva mucha labor. No está en español. Pero no está en español. No está en español, lo siento. Querían reseñas al estilo de Fa, aquí está. Un libro en español. ¡Tarán! Salió en 2017, lo cual a mí me parece muy curioso, que si salió en 2017, yo no he escuchado a nadie más hablar de él. O sea, yo lo encontré porque Amazon me lo puso y pues lo compré y lo que sea, pero yo no he visto reseñas y no, incluso gente que sé que le gusta Van Gogh, nadie me ha tocado que me diga que, güey, este libro. Entonces no sé qué habrá sido, que simplemente como que no. Pero me parece muy curioso que está en la categoría de juvenil. Estoy acostumbrada a leer no ficción muy... sin detalles y sin adornos. Pero supongo que no, supongo que esta es una no ficción narrada muy bella, y cuenta pues hechos. Eso es importante. La misma categoría del libro te está diciendo que no es ficción histórica, te está diciendo que es no ficción. O sea, lo que te voy a contar es verdad. Y sí te puedes dar cuenta, porque hay muchas cosas que la autora te dice. Te empieza a contar que en unas cartas, entre Vincent y Theo le dice que, bueno, más bien, primero fue que Vincent le dice a Theo que ha cometido una decisión terrible y que la carga que trae y no sabe si cuando sus papás se enteren, o sea, le está hablando de cómo esto es súper denso, pero nunca nombran qué es. Entonces sí es la autora la que rellena y te dice, es probable que esto haya pasado. ¿Por qué? Porque tenía tantos años, porque vivía en esta zona, porque esto, porque lo otro.
pero nunca lo sabremos. O sea, ella sí te aclara que cuando hay huecos, te dice, teniendo en cuenta esto, tal vez te está hablando de que se metió con una prostituta, por ejemplo. O qué cosa, que cuando pasan ciertos años después y Theo le escribe la misma carta a Vincent, pero Theo le escribe con otro tono, diciendo más así como que estoy muy preocupado porque no solo tengo miedo a que papá y mamá se den cuenta, sino que ya me han castigado. Entonces ahí es donde la autora entra. En ese entonces, sífilis, gonorrea, bla, bla, bla. O sea, te habla de ese contexto y es probable que Theo contrajo alguna enfermedad. ¿Por qué? Porque después lo arrastra un par de meses y en esta carta... O sea, ella te trata de rellenar, pero siempre diciéndote es probable que sea esto. Sin embargo, no te estoy diciendo que es eso. Y es muy bello, me gustó mucho. Espero lo quieran leer. La verdad es que es una lectura de altibajos. Las partes más difíciles, gracias a la autora, a cómo ella te lo cuenta y cómo te pinta todo, lo hace bellísimo, lo hace súper bello. Entonces, si les gusta la ficción, si no les gusta la ficción, si prefieren más de no ficción, funciona muy bien para lo que estén acostumbrados a leer. Incluso si no les gusta el arte, si no se consideran como que pueden apreciar el arte y decir, ay, el color y tal. Está hecho para, les digo, es una historia de dos hermanos. O sea, se trata de eso, de lo que vivieron dos hermanos, de cómo se ayudaron, lo que sufrieron juntos. Entonces, sí trae cosas de arte, pero tampoco crean que es como de que debes de ser un súper conocedor o que te debe gustar mucho. No, en absoluto. Tiene su propio valor por la escritura de la autora. Al final del día el libro se llama Los hermanos Van Gogh. Es la historia de los hermanos. Pues resulta que se mueven en los mundos del arte, pero es la historia de los hermanos. Entonces, y también, si les gusta el arte, hay muchas cosas que uno aprecia. O sea, te menciona la primera exposición de lo que se convirtieron los impresionistas, que fue la primera vez que Monet iba a exponer, y que como Theo en ese entonces trabajaba en no sé dónde. Y, o sea, sí te habla un poco de eso, pero les digo, el autor es al punto, son líneas, hechos, entonces tampoco como que se meten, no, en absoluto, en nada, es rápido, el libro es súper rápido, lo cual yo estaba muy impactada porque lo estaba leyendo y iba, no sé, 60 páginas, y yo digo, güey, ya leí un montón de cosas y me quedan como 300 páginas, ¿qué va a seguir pasando? Y sí, siguen pasando un millón de cosas en la historia de los dos. La ayuda de esta autora de terminar de pintar esa imagen es muy valiosa, se los recomiendo mucho, está súper, súper bello. Yo lo estoy leyendo otra vez, me gustó tanto que lo necesito volver a leer y volver a sufrirlo. No sé si me faltó algo, yo creo que no. Pues ya llevamos 40 minutos, yo creo que no te debió haber faltado. Chale, no, podía seguir hablando de este libro, pero no lo voy a hacer. Pero no lo voy a hacer. Gracias por aguantarme como fangirleo de Vincent y de Theo por 40 minutos reales, pero no sé en cuánto se transforme este video. Y los quiero mucho y nos vemos la siguiente semana y ya, adiós. Bye. Ok, Deborah, ¿cómo se dirá este apellido? Me lo he estado cuestionando. A ver. Hillman, ¿no? Hilligman. ¿Ves? Hilligman. Sí. ¿Quieres que le preguntemos a Google? Es que se ve como muy alemán, ¿verdad? Sí, Hilligman. Supongo que es Hilligman. A ver, dile que me diga cómo se dice esto porque... H-E-I-L-I-G Man, M-A-N. Heiligman. Es que es Dutch, dice. Yeah, makes sense. Así se dice. Heiligman. Bien sentito por Deborah. Heiligman. Me vuelvo Nikki Tutorials, güey. La palabra del día es Heiligman. No, pero ¿cómo dijo la versión gringa? Heiligman. Pues sí, Heiligman, I guess. Muy bien. Ya lo vas a lograr. Nunca. Le vamos a decir todas las versiones de esta mujer. Hailey. Deborah H.